Mi hermanastra me hizo bullying durante 18 años y me trató como basura. Ahora perdió su casa con 4 hijos y me demandó para quitarme la mía, pero el juez dijo algo que la dejó destrozada. Tengo 25 años. Trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística. Y honestamente necesito contar esta historia porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo. Mi hermanastra, bueno, técnicamente mi hermanastra, aunque ella nunca me consideró familia, básicamente intentó quitarme mi casa, la casa que compré yo sola con mi dinero. Y cuando digo intentó quitármela no estoy exagerando. Literalmente me demandó para que me fuera de mi propia propiedad. Pero para que esto tenga sentido necesito retroceder como 18 años, cuando todo esto empezó. Tenía 7 años cuando mi mamá se casó con el que sería mi padrastro. Recuerdo ese día porque usé un vestido rosa que odiaba, pero mi mamá insistió en que me veía hermosa, y había como 50 personas en el jardín de la casa de mi abuela. Mi mamá estaba súper feliz. Ya sabes, ese tipo de felicidad que irradia y contagia a todos. Y yo también estaba emocionada porque iba a tener una hermana mayor. Lindsay tenía 8 años en ese momento, y yo pensaba que íbamos a ser mejores amigas, que íbamos a compartir secretos y a hacer todas esas cosas que hacen las hermanas en las películas. Dios, qué ingenua fui. Desde el primer día, y cuando digo el primer día digo literalmente la primera vez que estuvimos solas después de la boda, Lindsay me dejó clarísimo que yo no era su hermana, y que nunca lo sería. Me acuerdo perfecto de ese momento. Estábamos en su cuarto. Bueno, el cuarto que ahora compartíamos en la casa nueva donde nos mudamos todos juntos, y yo intenté mostrarle mis muñecas favoritas. Ella las agarró y las tiró al suelo. Me miró con una cara que no puedo describir, tipo odio puro, y me dijo, no me hables, no toques mis cosas, y no te atrevas a decirle a nadie que eres mi hermana. Tenía 7 años, ¿sabes? No entendía que había hecho mal. Los siguientes años fueron básicamente un infierno constante. Lindsay me hacía bullying todos los días, en la casa y en Basiquicio. La escuela. Como íbamos a la misma escuela primaria, ella se aseguraba de que todos los niños supieran que yo era una perdedora y que nadie debería juntarse conmigo. Me escondía mis cosas. Le decía a mi mamá que yo había roto cosas que ella rompía. Me empujaba cuando nadie veía. Y lo peor es que cuando yo intentaba defenderme o decirle algo a mi mamá, Lindsay lloraba y actuaba como si yo fuera la mala. Y mi mamá, que solo quería que funcionara esta nueva familia, tipo siempre me decía que fuera más comprensiva, que Lindsay estaba pasando por un momento difícil con el divorcio de sus papás, que le diera tiempo, pero el tiempo no cambió nada, si acaso empeoró. Cuando Lindsay cumplió 13 años, decidió irse a vivir con su mamá biológica a tiempo completo. Recuerdo que mi padrastro estaba destrozado. Intentó convencerla de que se quedara, pero ella dijo que no podía vivir en la misma casa que yo. Literal dijo eso, delante de todos, y yo me quedé ahí parada sintiendo que todo era mi culpa, aunque no había hecho absolutamente nada. Mi mamá me abrazó y me dijo que no era mi culpa, pero una parte de mí siempre pensó que tal vez sí lo era, ¿sabes? Como que si yo no hubiera estado ahí, Lindsay se habría quedado, y mi padrastro habría sido feliz. Durante esos años mi mamá y mi padrastro tuvieron 2 hijos más, mis medios hermanos que ahora tienen como 15 y 13 años. Ellos son geniales, la verdad, y con ellos sí tengo una relación normal de hermanos. Pero con Lindsay, después de que se fue a vivir con su mamá, básicamente no volví a saber de ella excepto en las reuniones familiares obligatorias tipo Navidad o Acción de Gracias, donde ella me ignoraba completamente o hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa o mi peso o lo que fuera. Cuando Lindsay tenía 16 años, quedó embarazada de su primer hijo. Temporalmente volvió a vivir con mi mamá y mi padrastro porque su mamá la corrió de la casa. Yo tenía 15 en ese momento y pensé, bueno, tal vez ahora que va a ser mamá va a madurar, tal vez podemos tener una relación normal. Qué tonta fui, en serio. Cuando el bebé nació, un niño precioso que pesó como 3.5 kilos, intenté acercarme para conocerlo. Lindsay literalmente me quitó al bebé de las manos y me dijo que no me acercara, que no quería que yo tocara a su hijo, que yo no era su tía y que no tenía ningún derecho sobre ese bebé. Mi mamá intentó intervenir, pero Lindsay amenazó con irse otra vez y llevarse al bebé. Entonces, todos básicamente caminamos en cáscaras de huevo alrededor de ella. Lindsay se quedó con mis papás como un año después de que nació su primer hijo. Luego conoció a otro tipo y se fue a vivir con él. Durante los siguientes años, tuvo 3 hijos más, todos con padres diferentes según entiendo, y honestamente no supe mucho de su vida, porque ella nunca se comunicaba conmigo, y yo definitivamente no intentaba acercarme después de todo lo que había pasado. Yo me enfoqué en terminar la preparatoria, luego fui a la universidad comunitaria, conseguí mi trabajo,
Y a los 23 años, logré comprar mi primera casa. Era una casa pequeña, 2 recámaras y un baño, en un barrio decente como a 30 minutos de donde vivían mis papás, pero era mía. La compré yo sola, con mi dinero que había estado ahorrando desde que empecé a trabajar a los 18, y fue literalmente el logro más grande de mi vida. Mi mamá y mi padrastro estaban súper orgullosos, me ayudaron con la mudanza, y mi padrastro hasta me ayudó a arreglar unas cosas de la casa que necesitaban reparación. Fue un momento bonito, ya sabes, sentir que finalmente había logrado algo por mi cuenta, que tenía mi propio espacio donde nadie podía hacerme sentir mal o no deseada. Y entonces, hace como 8 meses, todo explotó. Resulta que Lindsay, que ahora tenía 26 años y 4 hijos, perdió su trabajo. No sé exactamente en qué trabajaba, creo que era algo en retail o ventas, pero el punto es que perdió el trabajo, y consecuentemente no pudo pagar su renta y la desalojaron. Con 4 niños y sin casa, no tenía muchas opciones, entonces se fue a vivir con mi mamá y mi padrastro. Y cuando digo se fue a vivir, digo que llegó con los 4 niños, todas sus cosas, y básicamente invadió la casa. Mi mamá me llamó como 2 semanas después de que Lindsay se mudó con ellos. Por su tono de voz supe inmediatamente que algo andaba mal. Me dijo, Victoria, cariño, necesito pedirte un favor enorme, y yo tipo, ok, ¿qué pasa? Y entonces me suelta. ¿Crees que Lindsay y los niños podrían quedarse contigo un tiempo? La casa aquí está muy llena, y los niños necesitan más espacio. Me quedé callada por un momento porque honestamente no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, Mamá, ¿estás hablando en serio? Después de todo lo que Lindsay me hizo durante años, después de que literalmente me dijo que no era su hermana, y que no quería verme cerca de sus hijos, ¿ahora quieres que la deje vivir en mi casa? Y mi mamá suspiró y dijo, sé que es mucho pedir, pero ella está pasando por un momento muy difícil, y los niños son inocentes en todo esto. Y ahí está la cosa, los niños sí eran inocentes, y me daba tristeza por ellos, pero yo no había causado la situación de Lindsay. Ella tomó sus propias decisiones que la llevaron a donde estaba. Le dije a mi mamá que no, que lo sentía pero no iba a dejar que Lindsay viviera en mi casa. Mi mamá se enojó conmigo, dijo que estaba siendo egoísta y rencorosa, que necesitaba perdonar y seguir adelante. Pero perdonar no significa dejar que alguien que te trató como basura durante años venga y tome ventaja de ti. ¿Me explico? Como 2 días después de esa llamada, mi teléfono sonó y era un número que no reconocía. Contesté, y era Lindsay. Llevábamos literalmente años sin hablar directamente, y ahora de repente me estaba llamando. Su tono era súper hostil desde el inicio. Me dijo, escuché que le dijiste a mamá que no puedo quedarme contigo. Necesitas reconsiderar eso. Le dije, no hay nada que reconsiderar, Lindsay. Es mi casa, y tú nunca quisiste tener nada que ver conmigo. Así que no entiendo por qué ahora de repente piensas que tengo alguna obligación de ayudarte. Y entonces Lindsay se puso loca. Empezó a gritarme que yo era una egoísta, que tenía una casa con espacio suficiente, y que ella tenía 4 niños que necesitaban un techo, que yo debería mudarme temporalmente y dejarle mi casa a ella porque ella lo necesitaba más. Cuando digo que se puso loca, no estoy exagerando. Estaba literalmente gritando al teléfono. Le dije que estaba delirando si pensaba que yo iba a salirme de mi propia casa, la casa que yo compré con mi dinero, para que ella pudiera vivir ahí. Le dije que esa no era mi responsabilidad y que tenía que encontrar su propia solución. Lindsay me dijo que yo era una perra sin corazón, que estaba dejando que sus hijos sufrieran por mi rencor hacia ella, y que esto no se iba a quedar así. Colgó, y yo me quedé temblando de la rabia. Ya sabes, ese tipo de rabia que te hace sentir caliente por todo el cuerpo, y te hace querer gritar o romper algo. Llamé a mi mamá y le conté lo que había pasado. Mi mamá tipo intentó defenderme un poco, pero también dijo que tal vez yo podría ser más flexible, que tal vez podría rentar un apartamento por unos meses mientras Lindsay se recuperaba. Y yo le dije, mamá, ¿me estás escuchando? Lindsay me está pidiendo que me salga de mi casa, la casa por la que trabajé años para poder comprar, y encima nunca me trató como familia, entonces, ¿por qué tendría que tratarla como familia ahora? Mi mamá no supo qué decir, y terminamos la llamada en un silencio incómodo. Pensé que ahí había terminado todo. Pero, oh no. Lindsay apenas estaba comenzando. Como una semana después, estaba en mi casa un sábado por la tarde, tipo relajándome viendo Netflix. Cuando escuché que tocaban la puerta, abrí, y ahí estaba Lindsay, con sus 4 hijos y un montón de maletas. Los niños tenían entre 2 y 9 años, creo. Todos se veían cansados y confundidos, y Lindsay tenía esta cara de determinación que me dio mala espina inmediatamente. Me dijo, vine a mudarme,
necesitas ayudarme con las maletas. Y yo tipo, ¿qué? No, Lindsay, ya te dije que no puedes quedarte aquí. Y ella intentó empujar la puerta y entrar, pero yo la bloqueé. Los niños empezaron a llorar porque probablemente sintieron la tensión, y Lindsay me gritó que los estaba traumatizando, que cómo podía ser tan cruel con niños inocentes. Le dije que se fuera, que esto era propiedad privada, y que si no se iba, iba a llamar a la policía. Lindsay se quedó ahí parada como 30 segundos solo mirándome con odio. Luego agarró a sus hijos, metió las maletas otra vez en su carro que estaba estacionado en mi entrada, y se fue. Pero antes de irse me gritó, «Esto no termina aquí, Victoria. Vas a arrepentirte de esto». Los siguientes días fueron una pesadilla. Lindsay empezó a contactar a todos los miembros de la familia extendida, tíos, tías, primos, abuelos, todos. Les contó su versión de la historia donde yo era la villana malvada que tenía una casa enorme, y me negaba a ayudar a mi pobre hermana y sus inocentes hijos. No mencionó, por supuesto, todos los años que me hizo bullying, ni el hecho de que siempre me dijo que no era su hermana, ni que literalmente intentó forzar su entrada a mi casa. Mi teléfono no paraba de sonar. Tíos que apenas veía me llamaban para decirme que era una vergüenza para la familia, que cómo podía dormir por las noches sabiendo que había niños sin hogar por mi culpa. Primos me mandaban mensajes de texto diciéndome que era egoísta y despiadada. Mi abuela, la mamá de mi mamá, me llamó llorando preguntándome por qué no podía perdonar y ayudar a mi hermana en su momento de necesidad. Intenté explicarles mi lado de la historia, pero nadie quería escuchar. Ya habían decidido que yo era la mala. Bloqueé como 15 números diferentes en esas 2 semanas. Mi mamá estaba en el medio de todo, tipo intentando hacer de mediadora pero sin realmente tomar un lado. Y eso me dolía porque sentía que después de todo lo que pasé con Lindsay durante años, mi mamá debería haber estado de mi lado. Mi padrastro, curiosamente, al principio me apoyó. Me llamó y me dijo que entendía mi posición, que él sabía cómo Lindsay me había tratado y que no esperaba que yo hiciera algo así por ella. Pero como 2 semanas después, su tono cambió completamente. Lindsay probablemente lo convenció de que yo era horrible, no sé. Pero de repente él también estaba diciendo que yo debería reconsiderar, que era lo correcto para la familia. Entonces, como un mes después de todo este drama, recibí unos papeles legales por correo certificado. Tuve que firmar para recibirlos, y cuando los abrí no podía creer lo que estaba viendo. Lindsay me estaba demandando. Literalmente me estaba demandando para forzarme a darle alojamiento. Los papeles decían algo sobre obligación familiar y responsabilidad de proveer en tiempos de crisis. No sé, era un montón de jerga legal que apenas entendía, pero el punto era que ella quería que un juez me ordenara dejarla vivir en mi casa. Me dio un ataque de pánico, no voy a mentir. Llamé a mi mamá llorando y le dije, ¿puedes creer esto? ¿Puedes creer que tu hija me está demandando? Y mi mamá tipo suspiró y dijo que Lindsay estaba desesperada, que no era personal. ¿Que no era personal? ¿Cómo una demanda no es personal? Colgué sin decir nada más porque estaba demasiado enojada para seguir hablando. Tuve que contratar un abogado, lo cual me costó como $2,000 solo para la consulta y la representación inicial. Mi abogada, una señora de como 50 años que se llamaba Patricia, y que me cayó súper bien, leyó los papeles y literalmente se rió. Me dijo, esto es ridículo, no tiene ningún fundamento legal, pero igual tenemos que ir a la corte a defenderlo. Las siguientes semanas antes de la audiencia fueron horribles. No podía dormir bien, estaba constantemente estresada, y cada vez que veía una llamada de un número desconocido, me daba ansiedad. Seguía recibiendo mensajes de familiares diciéndome que retirara mi oposición a la demanda, que dejara que esto se resolviera pacíficamente. Pero pacíficamente significaba que yo cediera y les diera lo que querían, y eso no era justo. El día de la audiencia llegó finalmente. Era un martes en la mañana, como a las 9 am. Llegué a la corte con mi abogada, y Lindsay estaba ahí con un abogado que probablemente le salió gratis, no sé, algún servicio legal para personas de bajos recursos o algo así. Lindsay me miró con tanto odio que literalmente sentí un escalofrío. Mi mamá y mi padrastro estaban ahí también, sentados del lado de Lindsay, obviamente, y eso me dolió más de lo que quiero admitir. Entramos a la sala del juez, un señor mayor de como 60 años que se veía cansado y como si hubiera visto todo en su carrera. El abogado de Lindsay presentó el caso, diciendo que Lindsay tenía 4 hijos menores, que estaba sin hogar, que yo tenía una casa con espacio suficiente y que como familia teníamos la obligación de apoyarnos mutuamente. Mi abogada se paró y básicamente destruyó todo su argumento. Explicó que yo había comprado mi casa con mi propio dinero,
que no existía ninguna obligación legal de proveer vivienda a familia adulta y que Lindsay había rechazado activamente cualquier relación familiar conmigo durante años. Mi abogada incluso trajo evidencia, mensajes viejos donde Lindsay me había dicho cosas horribles, testimonios de mis medios hermanos que confirmaban el bullying que sufrí, todo. El juez escuchó todo, tipo asintiendo de vez en cuando, y cuando ambos lados terminaron de hablar se tomó como 2 minutos para pensar. Luego, dijo, y recuerdo esto perfectamente porque nunca voy a olvidar sus palabras exactas. Este es uno de los casos más absurdos que he visto en mi corte. No existe absolutamente ningún fundamento legal para forzar a la señorita Victoria a proveer vivienda a un familiar adulto con quien no tiene ninguna relación establecida. Caso desestimado. Lindsay se paró y empezó a gritarle al juez que esto era injusto, que sus hijos iban a sufrir, que el sistema estaba diseñado para proteger a gente egoísta como yo. El juez le dijo que se sentara o la iba a encontrar en desacato. Lindsay se sentó, pero seguía murmurando cosas. El juez me miró y dijo, «Señorita Victoria, su casa es su casa, y nadie puede forzarla a compartirla con nadie, especialmente con alguien que la ha tratado mal, puede irse». Salí de esa corte sintiéndome como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, pero también como exhausta emocionalmente, ¿sabes? Afuera del juzgado Lindsay me alcanzó y me dijo, «Espero que estés feliz. Espero que puedas dormir bien sabiendo que mis hijos están sufriendo por tu culpa». Le dije, «Tus hijos están sufriendo por tus decisiones, Lindsay, no por las mías». Y me fui sin voltear atrás. Mi mamá me llamó esa noche. Estaba llorando y dijo que esto había destruido a la familia, que cómo íbamos a superar esto. Le dije que no había nada que superar de mi parte, que yo solo había defendido lo que era mío, y que si la familia quería estar enojada conmigo por eso, entonces que así fuera. Mi mamá dijo que me amaba pero que necesitaba tiempo para procesar todo. No hemos hablado mucho desde entonces, tal vez una vez al mes y solo conversaciones superficiales. Han pasado como 6 meses desde la audiencia. Lindsay y sus hijos siguen viviendo con mis papás según tengo entendido. Escuché por ahí que ella consiguió un trabajo nuevo, algo de cajera en una tienda, así que supongo que está tratando de ponerse de pie otra vez. No ha intentado contactarme desde ese día fuera de la corte y honestamente, espero que nunca lo haga. Algunos familiares eventualmente se disculparon conmigo cuando se enteraron de toda la historia real, pero otros simplemente dejaron de hablarme y está bien, supongo. Aprendí que hay gente que va a juzgarte sin conocer todos los hechos, y no puedes controlar eso. Mis medios hermanos, los hijos de mi mamá y mi padrastro, me hablan a escondidas. El mayor me mandó un mensaje hace como un mes, diciéndome que entendía por qué hice lo que hice y que él habría hecho lo mismo. Eso me hizo sentir un poco mejor, saber que al menos alguien en mi familia cercana entendía mi posición. Sigo viviendo en mi casa, sigo trabajando en el mismo lugar, y la vida continúa. A veces me pregunto si hice lo correcto, si tal vez debería haberle dado una oportunidad a Lindsay a pesar de todo. Pero luego recuerdo todos esos años sintiéndome pequeña, invisible, no deseada, y sé que poner límites no me hace una mala persona. No le debía nada a alguien que pasó años haciéndome sentir que yo no importaba. La semana pasada vi a mi mamá en el supermercado por casualidad. Fue incómodo. Nos saludamos brevemente, y ella me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que todo estaba bien. Me preguntó si podíamos almorzar pronto, y le dije que sí. Aunque no estoy segura de cuándo va a pasar eso. Hay demasiado daño ahí, demasiadas cosas sin resolver, y no sé si algún día vamos a poder reparar nuestra relación completamente. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haber defendido mi espacio y mi paz. Trabajé demasiado para conseguir lo que tengo, como para dejarlo ir solo, porque alguien que nunca me quiso, de repente decidió que yo le debía algo. Y si eso me hace egoísta a los ojos de mi familia, entonces supongo que tendré que vivir con eso.